Siguiendo con la explicación de logoterapia, veremos cuál era la visión de Frank acerca del hombre. Para Viktor Frank, cualquier definición que incluía el ver al hombre como no es más que, para él era una visión reduccionista. Él decía que todas estas visiones que reducen al hombre nos llevan al nihilismo y construyen una imagen distorsionada y falsa de lo que es el hombre, porque lo reducen a un homúnculo, a un artefacto, a algo a una visión autónoma, que se lleva solo por reflejos o impulsos, como si fuéramos una marioneta. Para Viktor Frank somos un animal, pero no somos solo eso. Él, como médico neurólogo, estudió muy a fondo la neurología, los mecanismos, los reflejos, las reacciones del organismo humano, pero además tenía una visión del hombre como algo que es mucho más que eso. Él decía que, a diferencia de los otros animales, el ser humano no puede ser reducido a instintos, debido a que los instintos no nos dicen cómo satisfacer, debido a que nosotros tenemos que encontrar una relación con los límites y lo que afecta hacia afuera, es decir, con la relación con el otro. Por eso el hombre no solo tiene que aprender a vivir y a sobrevivir, sino a construir hábitos de conducta que puedan ayudarlo en su relación con el otro. De ahí que para Viktor Frank el hombre está condicionado o se estructura en tres condiciones o en tres dimensiones: la física, la psíquica y la espiritual. Para Viktor Frank el hombre es una tridimensionalidad. No solo es la parte material, no solo es la parte espiritual, es el cúmulo de estas tres partes, incluyendo la parte intelectual. Para Viktor Frank, como ya les había mencionado, él obtuvo un doctorado en filosofía y él aborda dentro de su estructura terapéutica temas como la libertad, la responsabilidad, el sentido de vida, los valores, digamos, todos estos atributos existenciales de la filosofía existencialista. Él decía que muchos pacientes acuden a un psiquiatra no por problemas psíquicos, sino porque no encuentran un sentido de vida o porque están desesperados por encontrar el sentido de vida. Y de ahí que sobre todo en dos de sus obras, La voluntad de sentido y la idea psicológica del hombre, considera que es parte de nuestra dignidad humana el encontrar un sentido de vida. Por ahí en uno de sus libros, Viktor Frank retoma un caso de un médico que había perdido a su esposa y que había estado en duelo durante 2 años. Cuando Viktor Frank le propone una mirada diferente, le pregunta: ¿y amabas a tu esposa? Y él le contesta: claro, con toda mi alma. Bueno, pues ese es el precio que pagaste para que ella no sufriera si tú te morías primero. Al cambiar esta concepción de la muerte de su esposa, su paciente ve su duelo de diferente forma y puede encontrar una voluntad del sentido. Viktor Frank además fue un pionero de la biblioterapia. Cuando hablamos de la biblioterapia nos referimos a la cura a través de la literatura. Él, con su obra cumbre, El hombre en busca del sentido, al dar en ella un testimonio real de lo vivido y de cómo esto que vivió contribuyó a ser la persona que es. Muchas personas consideraban que al leer estos libros
de Viktor Frankl hacían una especie de terapia. Digamos que él fue el precursor de este movimiento en el cual muchos escritores publican libros de autoayuda, creyendo las personas que al leer estas obras, hacen un proceso de terapia. ¿Cómo les digo que no funciona así? Pero bueno, estos libros de autoayuda, su principal precursor o el que inició este movimiento, pues fue Viktor Frankl. Viktor Frankl hablaba de que nos mueve también un inconsciente espiritual, un fenómeno que nos lleva a la autotrascendencia, a buscar amor, a buscar el arte, a buscar una unión con un ser superior, a encontrar un sentido de vida, y que si integramos este inconsciente espiritual a nuestro sistema filosófico y existencial, podríamos llevar al paciente a encontrarse. También Viktor Frankl modificó un poco el concepto de homeostasis o equilibrio. Recuerdan que habíamos platicado que para los filósofos griegos la enfermedad era producto de un desequilibrio, y entonces tendríamos que buscar las condiciones para que el paciente recuperara este desequilibrio para que, por consecuencia, entrara en salud. Para Viktor Frankl era un poco diferente. Él decía que en el equilibrio, si nos quedamos en un constante equilibrio, este equilibrio nos lleva a un vacío existencial porque no tenemos tensiones que nos permitan desplegar nuestros recursos. Para Viktor Frankl, el hombre necesita tensión, necesita desequilibrio, lo que él denomina tensión no dinámica, para que busque apuntarle hacia algo su vida. Yo les diría, por ejemplo, ¿qué les sucede los domingos cuando no tienen nada que hacer? Están en un periodo de equilibrio tal que no le encuentran sentido y se aburren. Pero cuando están a punto de terminar el cuatrimestre, como lo estamos ahora, hay una tensión que los impulsa a leer, a terminar los trabajos, a entregarlos a tiempo, a cumplir, para lograr, se apuntalan hacia algo en su vida que es terminar el cuatrimestre. Como filósofo, doctor en filosofía, defendió también el carácter libre y responsable del ser humano. Él decía que el hombre es libre y es responsable incluso en condiciones o en circunstancias difíciles, y que cuando traducimos esto, nos permite promover al ser humano. Como ya les había platicado en diapositivas anteriores, él hablaba de que hay una tríada trágica: sufrimiento, culpa y muerte. Él decía que estas experiencias no son solo aspectos negativos, sino también permite vivir esta tríada trágica una existencia más intensa, más auténtica, más significativa. Cuando hablamos de una tríada trágica nos referimos a situaciones pues inevitables, la muerte ineludible o la muerte de un ser querido que está próximo, o a una situación que no podemos evitar, algo negativo. No nos referimos a este sufrimiento en el cual muchas personas viven y se someten a, no, nos referimos a este sufrimiento inevitable, y a partir de vivir y aceptar este sufrimiento podemos tener una existencia más intensa. Viktor Frankl, como ya les había platicado también, creó un sistema de clasificación tridimensional en el que incluye 3 aspectos: el aspecto bio, psico y espiritual. Soma, psique, y nos, que es el espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Y estas 3 dimensiones permiten estudiar el origen de la enfermedad y cómo buscar una mejor relación y, evidentemente,
ayudar a una mejor salud. También hablaba de una frustración existencial, un vacío existencial. Y él hablaba que este vacío existencial, cuando no tenemos un sentido, nos produce una neurosis noogénica. Recuerden que nos es espíritu y cuando no tenemos un sentido de vida, vivimos esta neurosis noogénica. También introdujo el concepto de neurosis iatrogénica. La neurosis iatrogénica es la que es causada por la acción del terapeuta. Hay muchos pacientes que no presentan síntomas y en el momento del que el terapeuta les define o los encasilla en una definición y les dice los probables síntomas que deberían de estar presentando, automáticamente el paciente las refleja. Por ahí hay casos en medicina en donde pacientes que tuvieron o resolvieron de alguna forma sana algún trastorno, cuando están en contacto con un terapeuta comienzan a presentar síntomas. Ahí está escrito el caso de una mujer que había sido violada en los primeros años de vida y cuando va a sesión terapéutica, el terapeuta le dice, bueno, generalmente las personas que sufren de violaciones, etapas tempranas de la vida, en la adultez pueden tener frigidez y entonces en automático la paciente comienza a tener esos síntomas. Es más bien una neurosis producida por una acción del terapeuta.